Un extraño veneno. De Max Afford. Jeffrey Blackburn había sido arrastrado lejos de la chimenea para presenciar El amante cautivo, en el cine Odeón. Pero impasible ante la romántica epopeya que se desarrollaba en la pantalla, dormitaba plácidamente. Despertó bruscamente, cuando la mano de su esposa le apretó el brazo. Un acomodador recorría las filas de butacas, gritando a media voz, ante el descontento de los espectadores. «Señor Blackburn. Señor Blackburn». Jeffrey advirtió al acomodador de su presencia, y éste, aproximándose e iluminándolo con su linterna, le preguntó en un susurro. «¿Es usted el señor Blackburn? En el vestíbulo espera un caballero que desea verlo con urgencia». «¡Ay, qué fastidio!», exclamó Elizabeth, buscando a tientas sus guantes y su bolso. «¿Quién será?». Jeffrey ya se había puesto de pie, y tomando del brazo a su esposa, avanzaron a tientas a través de la sala en penumbra. Una acomodadora apartó las pesadas cortinas, un portero uniformado abrió las puertas doradas, y mientras permanecían parpadeando en el vestíbulo iluminado, un joven regordete se acercó apresuradamente a ellos. «¿Es usted el señor Blackburn?». Jeffrey asintió, y el otro continuó: «Soy el subintendente Mason. Llamamos a su casa, y su criada nos dijo que le encontraríamos aquí. El inspector Reed lo espera en su oficina. Les llevaré en mi coche». Al cabo de media hora, llegaron a su destino. El inspector jefe William Reed se paseaba por su despacho, fumando, con signos evidentes de nerviosismo e impaciencia. «Vaya, Blackburn, por fin», exclamó al verle entrar. Luego, acercándose, tomó la mano de Elizabeth. «¿Cómo está, señora Blackburn? Lamento haber interrumpido su diversión». «¿Cuál es el problema, jefe?», preguntó Jeffrey. Reed esperó a que el subintendente saliera de la habitación antes de responder. «¿Has oído hablar de un tal Ferdinand, Cass?», preguntó. Jeffrey asintió. «¿Una especie de financiero, casi obscenamente rico?». «Ese mismo», respondió el inspector, dando una calada a su puro. «Un tipo tan retorcido como una escalera de caracol. Por eso tiene tantos enemigos. ¿Y sabes qué? Alguien ha amenazado con eliminarlo esta noche». «¿Y eso va en serio? ¿Debemos preocuparnos?». Reed gruñó. «El gobierno me paga un sueldo por cuidar de la gente, incluso de ratas como Cass. Verás, él tiene el presentimiento de que estará muerto antes de que amanezca». «¿Es que ese Cass no puede protegerse solito?», interrumpió Elizabeth con cierta impaciencia. «Claro. Por eso se construyó esa fortaleza, en las Torres Carnarvon». El inspector mordió su puro. «Vive en el 6º piso de un edificio de 8 plantas. Tiene aire acondicionado, porque las ventanas son fijas y con cristales irrompibles. Tiene suelos y techo de acero reforzado, y solo una entrada desde el pasillo principal. Y a pesar de todo esto, ¿el señor Cass todavía tiene miedo de que lo maten esta noche?», preguntó Blackburn. Llamó al mismísimo subcomisario y exigió protección. «Voy para allá ahora mismo». La mirada de Reed a Blackburn era un tanto burlona, cuando añadió: «Pensé que te gustaría participar en cualquier diversión que se presente». Blackburn se levantó. «Cualquier cosa», anunció, «es preferible a El amante cautivo». «Estoy listo, jefe». «La película no era tan mala, Jeffrey», dijo Elizabeth, «pero yo también quiero divertirme, así que, si no hay inconveniente, voy con ustedes». Llamaron un taxi a toda prisa, y a los pocos minutos, se encontraban los tres recorriendo las calles nocturnas de Nueva York. Sí, como dice, Cass ya había sido amenazado antes. ¿Por qué tanta inquietud esta noche en particular?, preguntó Blackburn. «Ya conoces el historial de Cass, chantajista, defraudador y estafador a gran escala. Ha contemplado el pecado y el sufrimiento terrenales sin pestañear. Pero esta vez, parece que se ha topado con algo muy diferente». «¿De qué se trata?». Elizabeth se volvió hacia el inspector con curiosidad.
El tono de Reed era suave y cauteloso. Es todo tan descabellado, que me hace pensar que quizá Cass esté siguiendo el mismo camino que su esposa. Era una neurótica, que se vio envuelta en un embrollo de magia negra, y terminó tirándose por una ventana, 6 meses después de casarse. ¡Qué horror!, exclamó la señora Blackburn con un escalofrío. ¿Entonces, Cass es un viudo afligido? ¿No conoce la historia? Hace un año, Cass se casó con la hermana de Arthur Harkness, un explorador que realiza expediciones para una sociedad geográfica. Eleanor Harkness, creo que se llamaba así, era una mujer adinerada, y además, algo excéntrica. Se relacionaba con grupos esotéricos, que practicaban todo tipo de ritos extravagantes y esas chifladuras. Tenía una casa enorme en el campo, y lo que ocurría allí, a altas horas de la noche, ponía a todo el vecindario patas arriba. Se decía que solían celebrar ceremonias, en las que se invocaban espíritus, e incluso trataban de transformarse en animales. La voz de Reed denotaba desprecio, mucho engaño, claro. Pero fue después de una de estas ceremonias, que la señora Cass perdió la cabeza, y se arrojó por una ventana de la casa. Naturalmente, hubo un gran alboroto, y se inició una investigación, continuó el inspector, pero antes de que pudiéramos entrar en detalles, Harkness se llevó a Cass de expedición. Aunque en ese momento no lo sabíamos, ahora parece que esta expedición terminó en algún lugar de Venezuela. Reed hizo una pausa, y añadió lentamente. Y entonces ocurrió algo, que sacudió a Ferdinand Cass en sus cimientos. Jeffrey levantó la mirada rápidamente. ¿Cómo lo sabe? Porque cuando Cass regresó, era un hombre diferente. Hace unas semanas, lo llevamos a la sede para una pequeña investigación discreta sobre algunas de sus transacciones turbias, y nunca he visto a un hombre más diferente. Esa es toda la historia, continuó el inspector. Cass soltó algunas indirectas siniestras, sobre que su vida corría peligro, y exigió protección policial hasta después de medianoche. «Qué curioso», comentó pensativo el señor Blackburn. El taxi había aminorado la marcha hacía unos minutos. Ahora se dirigía a una calle lateral, que se alejaba de la arteria principal. Al detenerse, el inspector extendió la mano y abrió la puerta del coche. «Ya hemos llegado», anunció. «Puedes preguntarle a Cass tú mismo». Aunque no era una construcción nueva, Carnarvon Towers era uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Situado sobre un acantilado artificial, el edificio no tenía siquiera un balcón, que aliviara la monotonía del ladrillo color crema y el estuco. Jeffrey, Elizabeth y Reed entraron al vestíbulo, brillantemente iluminado, mientras los relojes distantes daban las 11. Un mozo los condujo hacia el ascensor. La jaula de acero descendió con un ronroneo, las puertas corredizas se abrieron de golpe, y el inspector, que iba delante, retrocedió un paso para dejar pasar a un hombre que salía. Era un individuo rechoncho, de mediana edad, que los observó un instante con mirada perspicaz, y luego, girándose, salió rápidamente del vestíbulo. Mientras el ascensor subía, Jeffrey murmuró: «Me pregunto de dónde vino». «Del piso de Cass», dijo Elizabeth enérgicamente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó su marido. Ella señaló el indicador de piso en la pared del ascensor. «Fíjate. Hay 2 pisos iluminados en este tablero, el vestíbulo, que se iluminó al tocar el timbre, y el octavo. Solo un hombre salió de este ascensor, por lo tanto, tocó el timbre del 8º piso». «Asombroso», exclamó el señor Blackburn, mirando a su esposa con admiración. Entonces el ascensor se detuvo y salieron al pasillo. Reed llamó con autoridad a la puerta del piso de Cass. Hubo una respuesta inmediata y significativa, una llave giró, y se oyó el tintineo metálico de una cadena. Jeffrey se giró hacia el inspector con las cejas arqueadas, pero antes de que tuviera tiempo de hacer ningún comentario, la puerta se abrió un poco. Una voz gritó con fuerza: «¿Quién es?». No fue un saludo amistoso, pero Reed respondió cortésmente: «El inspector. Disculpe la tardanza».
La puerta se abrió de par en par, y Cass apareció, una figura, enorme y oscura, que se recortaba contra la habitación iluminada. Les hizo señas para que entraran, y cerró la puerta de golpe, deteniéndose, para volver a pasar la cadena. Al girarse, Jeffrey vio al hombre de cerca por primera vez. Ferdinand Cass era de mediana edad, con la complexión de un luchador en decadencia. Sin embargo, había algo más que un indicio de fuerza, en sus hombros imponentes, en su mandíbula poderosa y sus ojos negros, duros y desafiantes. Había algo raro en su boca, parecía encogida, sin forma. Cuando hablaba, Jeffrey notó que lo hacía con un ligero ceceo. ¿Por qué demonios ha tardado tanto? Le espetó a Reed con brusquedad. Y sin esperar respuesta, señaló con la cabeza a los otros dos. ¿Y quiénes son estas personas? Son el detective Blackburn y su esposa, explicó el inspector. Al mencionar el nombre de Blackburn, Cass se sobresaltó levemente y examinó a la pareja con una rápida mirada de sospecha. Un instante después, el recelo desapareció de sus ojos, y acercándose pesadamente a ellos, estrechó la mano de Jeffrey y saludó a Elizabeth con un gesto de la cabeza. «Qué amable de su parte venir», murmuró. «¿Quieren una copa?» Y sin esperar su consentimiento, se dirigió al armario de las bebidas, a un lado de la habitación. Jeffrey estaba examinando el apartamento. Era grande, casi cuadrado, y con un gran ventanal sin cortinas en una de las paredes. Una sola puerta entreabierta dejaba entrever lo que parecía ser el dormitorio, y allí, al igual que en la sala, brillaban las luces. «Este parece un lugar seguro». «No creo que le pase nada aquí», dijo Reed secamente. Cass se acercaba a Elizabeth, vaso en mano. Se detuvo, con la mirada cautelosa, como si escuchara. «Diría que esta habitación está más cerrada que un ataúd, ¿verdad, inspector? Pero haría falta algo más que un ataúd de roble para mantener a Eleanor bajo tierra». «¿Eleanor? Mi esposa». El vaso en la mano de Cass temblaba tanto que el líquido se balanceaba peligrosamente. «Ha estado aquí. Ese perfume que usaba, el Nuit Noir, el lugar apestaba a eso la otra noche». «¿Qué es esta tontería, Cass?» «Su esposa está muerta», dijo Reed con brusquedad. Cass negó con la cabeza, lentamente. «Pensé que todo eso del espiritismo y la magia negra, que Eleanor estudiaba, era pura tontería. Entonces, allí, en plena selva del Amazonas, la vi, tan claramente como puedo verle a usted ahora. Dijo que vendría esta noche». «¿Tonterías?», dijo una voz nítida desde el dormitorio. Como movidos por un mismo resorte, los tres recién llegados se dieron la vuelta al mismo tiempo. Viniendo de la habitación contigua, entró un hombrecillo seco y delgado, con el rostro arrugado y afable, bronceado por el sol. «¿Cómo están?» «Me llamo Harkness», dijo, saludando con la cabeza a los visitantes. Hábilmente, interceptó a Cass y le quitó el vaso. «Yo me encargaré de nuestros invitados, Ferd. Tú entra y ponte presentable». Vieron a Cass parpadear. Entonces, por primera vez, pareció tomar conciencia de su cabello despeinado, sus mejillas sin afeitar y la bata arrugada que llevaba suelta alrededor de su corpulenta figura. Dudó solo un instante y, murmurando una disculpa, entró en el dormitorio y cerró la puerta tras él. Jeffrey miró a Harkness y le preguntó en voz baja. «¿Entonces, cree que lo que dijo el señor Cass hace un momento eran tonterías?» Harkness se adelantó, con sus ojos oscuros centelleando. «Claro que es una tontería», dijo con vehemencia. «Si hubiera sabido que Ferd se lo iba a tomar tan en serio, jamás habría permitido que ese maldito Pie intentara sus trucos. Pero probablemente, el entorno le afectó. Allí, en esa selva, uno tiene la sensación de que casi cualquier cosa podría pasar, incluso que una mujer muerta salga de su tumba al otro lado del mundo». Harkness hizo una pausa, obviamente esperando un comentario. Pero al ver solo una mirada de desconcierto en cada rostro, se encogió de hombros. «Lo siento».
Sigo olvidando que ustedes solo conocen la mitad de la historia. Se sentó con un gesto rígido y tomó un cigarrillo. Verán, sucedió cuando llevé a Ferd conmigo, en aquella última expedición. Tenía que hacer mapas y fotografías en una zona poco conocida de Brasil, la gran meseta que se extiende más allá del pináculo Toguasing, en la frontera con Venezuela. Contratamos a 30 porteadores indígenas y con ellos partimos hacia la gran selva tropical, justo debajo del pináculo. 2 días después, nos adentramos en la selva y acampamos, esperando a que se disipara la niebla para poder acercarnos a la cima. Nunca he conocido un lugar más extraño y asfixiante. Imaginen un bosque tan denso, que su enmarañada vegetación impide el paso de la luz solar. La única luz que se filtra es un tenue resplandor amarillo verdoso. Siempre está húmedo, y esta humedad contribuye a la capa de moho que lo cubre todo. Día tras día, vivíamos en ese mundo de un verde perpetuo. Hombres con más experiencia que Ferd se han derrumbado bajo tal tensión, y solo para aliviar la monotonía, le sugerí que presenciara algunos de los trucos que Hannery, nuestro hombre PI, podía realizar. Harkness hizo una pausa para exhalar una columna de humo. Debería haber explicado que cada aldea por la que pasábamos tenía su hombre PI, o brujo. Ningún nativo podía ser persuadido de adentrarse en el bosque, a menos que el hombre PI apareciera para protegerlo del mal. Esa noche, los porteadores nativos formaron un corro. Ferd y yo estábamos dentro de ese círculo, y el PI estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una roca, a unos 3 metros de distancia. Había encendido una pequeña fogata frente a él. Entonces empezó a balancearse, contorsionando la cara y farfullando. No me impresionó mucho, había visto semejante espectáculo muchas veces. Pero Ferd estaba tan fascinado como un niño en un circo. El hombre PI rebuscó en su taparrabos y arrojó algo al fuego. Hubo una llamarada que casi nos cegó. Los nativos prorrumpieron en un fuerte lamento. Luego se levantó una gran nube de humo, que nos hizo toser y ahogarnos. Y cuando empezó a disiparse, por primera vez, la voz uniforme de Harkness flaqueó al añadir lentamente: cuando miré la roca, el humo se había condensado en algo que podría haber sido una figura humana. Ferd, en cambio, jura que era mi hermana, rasgo por rasgo, línea por línea. Es cierto que oí una voz, pero los nativos gemían tan estridentemente que no pude entender ni una sílaba. Ferd cree que mi hermana le advirtió que pronto moriría. Pero después de que el humo se disipara y los porteadores se tranquilizaran, ocurrió un incidente curioso e inexplicable del que puedo dar fe personalmente. Fue Jeffrey quien habló. ¿Qué ocurrió? Harkness se levantó y comenzó a pasear por la estancia. En las cenizas del fuego del PI, como trazadas con un dedo, había una fecha y un mes. Su mirada penetrante se detuvo un instante en la puerta del dormitorio. El mes actual y la fecha de hoy. Fue en ese momento que oyeron el ruido de un vaso cayendo en la habitación contigua. Entonces, como un suspiro largo y tenue, que perturbó el silencio, oyeron el grito horrorizado de Cass. «¡Eleanor!». El inspector Reed se levantó rápidamente. «¿Qué es eso?», espetó, precipitándose hacia la puerta del dormitorio. Pero Harkness se le había adelantado y abrió la puerta de golpe. En el umbral se detuvo bruscamente. Los demás se apiñaron tras él, mirando por encima de su hombro, para echar un vistazo a la habitación. Una cálida luz iluminaba el confortable dormitorio y brillaba entre los fragmentos de un vaso de cristal tallado que yacía destrozado en el suelo. Se había formado un pequeño charco de agua sobre las tablas pulidas, y un peludo gatito persa lamía inquisitivamente el líquido derramado. «¿Qué demonios?», gruñó Reed y entró a grandes zancadas en la habitación, empujando a Harkness a un lado con impaciencia. Quienes esperaban junto a la puerta, vieron cómo su corpulenta figura se ponía rígida de repente, mirando al otro lado de la cama. «Ven aquí, Jeff», dijo en voz baja. «No, usted no, Elizabeth».
Pero ya era demasiado tarde. 4 pares de ojos estaban clavados en el suelo. El cuerpo de Ferdinand Cass yacía tendido y con la cabeza apoyada en la cama. Al instante supieron que Cass estaba muerto. Jeffrey, fijándose en el vaso roto, pronunció la palabra casi sin darse cuenta. ¿Veneno? Creo que no. Reed tenía la mirada fija en el gatito. Había bebido los últimos restos del agua derramada, y ahora caminaba alegremente, lamiéndose los bigotes con evidente placer. Lo que sea que mató a Cass, lo hizo en 2 minutos. Si hubiera veneno en ese vaso, el gato ya estaría muerto. Entonces, dijo Jeffrey, inclinándose de repente, ¿dónde encaja esto? Había recogido del suelo un pañuelo de batista arrugado, con las iniciales FC, salpicado de manchas escarlatas. Menudo problema, jefe. Si Cass no fue envenenado, esto podría ser una prueba valiosa. Una suave exclamación de su esposa lo hizo girarse. Ella estaba alerta, oliendo el aire, los ojos muy abiertos en un rostro pálido. Jeff, susurró, ese perfume, Nuit Noir, impregna toda la habitación. Lo noté al entrar, pero aquí, junto a la cama, es más fuerte. La mirada preocupada del inspector Reed pasó del rostro preocupado de Jeffrey al gatito, que se frotaba contra la pierna de Harkness. «Quiero un teléfono», espetó, y se dirigió a la sala de estar, con el explorador pisándole los talones. La mañana siguiente a la extraordinaria muerte de Ferdinand Cass, el ambiente en casa de los Blackburn estaba lejos de ser feliz. El shock había afectado los nervios de Elizabeth y tras un sueño intranquilo, se despertó con un persistente dolor de muelas. Su esposo apenas había dormido. Se quedaron sentados a la mesa del desayuno hasta tarde, pero sin probar apenas bocado. «Es una locura», exclamó Jeffrey con furia. «Ahora, resumamos. No había veneno en ese vaso, ya que el gato no se vio afectado al beber el líquido derramado, sin embargo, obviamente Cass murió envenenado. La evidencia del pañuelo con manchas de sangre muestra que es posible que el veneno se inyectara a través de la piel. Sin embargo, el doctor Conroy examinó su piel detenidamente y no encontró ninguna herida. Entonces, ¿cómo demonios murió Cass? «¿Suicidio?», respondió Elizabeth. «Eso me parece improbable», espetó Jeffrey. «Si Cass se hubiera suicidado, habría optado por una solución más simple y directa. ¿Por qué complicar las cosas de esta manera?» «Sí, tienes razón, Jeff, no parece muy lógico». «¿Ves a dónde nos lleva esto?» Jeffrey jugueteaba con las migas del mantel. «Significa que alguien planeó la muerte de Cass para que pareciera magia. Y una muerte planeada es solo un eufemismo cortés para asesinato. Eso fue lo que me mantuvo despierto anoche, Beth. Cass fue asesinado mientras estaba solo, en una habitación herméticamente cerrada, con 4 testigos a menos de 10 metros de distancia, que pueden atestiguar que nadie entró ni salió de allí». Elizabeth estaba a punto de hablar, cuando un timbre la interrumpió. Esperaron en silencio, hasta que la criada abrió la puerta del comedor para anunciar. «El inspector Reed está afuera, señor Blackburn». «¿Le digo que pase?» Apenas entró, el comentario inicial de Reed fue profundamente descontento. ¿Por qué tipos indeseables como Cass causan más problemas al morir que 20 ciudadanos respetuosos de la ley? Si no fuera por 2 cosas, me inclinaría a ahorrarles el dinero a los contribuyentes, atribuyendo todo el asunto a un infarto. ¿2 cosas? Jeffrey se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son, jefe? Reed palpó su bolsillo y sacó un sobre. Lo inclinó y vació el contenido en la palma de su mano. Se levantó, se aproximó y colocó bajo la nariz de Jeffrey varios fragmentos de vidrio diminutos. «Huele eso», exigió. «Perfume», exclamó Blackburn al instante. «Nuit Noir». «Eso es». El inspector devolvió los pedacitos de vidrio al sobre y regresó pesadamente a su silla. «Cuando registramos el piso anoche, encontramos esos fragmentos entre la colcha y la sábana.
Alguien había metido allí una botellita de perfume. Cuando Cass se sentó en la cama, su peso la rompió y liberó el olor. ¡Ajá!, exclamó el señor Blackburn triunfante. Y no era el fantasma de Eleanor. Buen trabajo, jefe. ¿Y qué es lo segundo? El contenido de ese vaso, que Cass dejó caer. Diluido con el agua, había un veneno virulento, que los indígenas de algunas zonas del Amazonas usan como arma, untándolo en las flechas. Se trata de una sustancia llamada yuca venenosa. Mata en 2 minutos. Pero ese gatito no murió, interrumpió Elizabeth. Reed gruñó. Aquí está el problema. La yuca debe entrar en el torrente sanguíneo para causar la muerte. Podrías beber un galón de esa cosa todos los días, y ni siquiera tener dolor de cabeza. Así es como el gatito sobrevivió. Entonces, incluso si Cass hubiera bebido ese veneno. Lo cual no hizo, espetó el inspector, el examen del contenido del estómago no revela rastros de veneno. Sin embargo, no hay duda de que murió por veneno de yuca introducido en el torrente sanguíneo. El problema es, ¿cómo se introdujo? Espere un momento. Blackburn se puso de pie y empezó a pasearse de un lado a otro. Falta algo, jefe, una interrupción en la continuidad. Quienquiera que haya planeado esta muerte, debía saber que el veneno era inofensivo si se ingería. Por lo tanto, ¿por qué lo pusieron en el vaso de agua? Lo tengo, exclamó Elizabeth, con sus brillantes ojos oscuros saltando del rostro de Jeffrey al del inspector. Cass debía tener alguna lesión en el estómago. Quizás una úlcera. Cuando bebió el agua, el veneno entró en su torrente sanguíneo, por esa llaga en la pared estomacal. El inspector suspiró profundamente. Se lo acabo de decir, Elizabeth. Cass no tragó ni una gota de ese agua. El examen del estómago lo prueba. Entonces, dijo Jeffrey, ¿qué estaba haciendo con el vaso en la mano cuando murió? Silencio, un silencio denso, frustrado y desconcertado. Lo rompió Elizabeth, quien hizo una mueca de dolor y se puso de pie. Me está volviendo a doler la muela, dijo, voy a llamar al dentista. Al cerrarse la puerta tras ella, Jeffrey comentó. ¿Ha visto a Harkness, jefe? ¿Sabe él algo de esto? Respecto al veneno, ¿te refieres? Reed asintió. Lo primero que hizo fue decirme que Cass trajo varios venenos para flechas de aquella expedición por la selva del Amazonas. Y decía la verdad. Cass guardaba en un armario de su dormitorio una colección muy rara de ese material. ¿Ha comprobado los movimientos de Cass ayer? Preguntó Jeffrey. Claro. Los recepcionistas nos explicaron todo lo que queríamos saber. Cass estuvo solo toda la mañana. Después de comer llegó Harkness. Solo había otra visita. El inspector hizo una pausa, mirando al joven con curiosidad. ¿Te acuerdas de aquel pelirrojo con cara de zorro, que salió del ascensor? Jeffrey asintió. Llegó unos 10 minutos antes. Harkness estaba allí, pero dice no saber nada. El hombre era un completo desconocido para él. ¿Para qué quería ver a Cass ese hombre? Reed se encogió de hombros. Harkness dice que Cass dejó entrar al desconocido, y luego lo condujo a su habitación, cerrando la puerta. Harkness solo oía el murmullo de voces. Cuando salieron, el hombrecito parecía bastante fiero. Al acercarse a la puerta, Harkness lo oyó decir, harás exactamente lo que te diga, o no me haré responsable de lo que te pase. Y no digas que no te lo advertí. Eso suena mal. ¿Alguna idea de quién podría ser ese tipo? Está limpio según nuestros registros. No hay rastro de su cara en nuestros archivos. Pero hemos hecho circular su descripción. Lo atraparemos pronto, no te preocupes. Reed se levantó y se estiró. Parece nuestro hombre, ¿no crees, Blackburn? Pero Jeffrey tenía la mente en otra parte. Ahí está ese maldito pañuelo. Esas manchas de sangre deben de haber salido de algún sitio, dijo. No del cadáver de Cass, respondió el inspector. Conroy, el forense,
volvió a revisar el cuerpo esta mañana. Pero el otro apenas escuchaba. Ese es el problema, jefe. Averigüe de dónde salieron esas manchas de sangre, y tengo el presentimiento de que todo el rompecabezas encajará a la perfección. Después de almorzar, cuando Elizabeth se fue a su cita con el dentista, Jeffrey se dejó caer en un sillón e intentó leer. Pero la imagen de un pañuelo manchado de sangre seguía apareciendo entre las líneas impresas. Intentó concentrarse desesperadamente, pero su mente se dispersaba. Poco a poco, su cuerpo tenso se relajó, y finalmente, con el libro resbalándose de sus dedos, Jeffrey se quedó dormido. Se despertó sobresaltado, cuando la puerta se abrió, y entró Elizabeth. Jeffrey gruñó, y se puso en pie con dificultad. ¿Cómo estás, querida? Ella tiró el bolso al sofá, y se quitó el sombrero. Por ahora, bien. Pero fue bastante molesto mientras duró. Tenía un absceso en el lateral de la muela. El doctor Morris tuvo que abrirlo con una lanceta. ¿Fue muy doloroso, cariño? Elizabeth asintió. Se me está pasando el efecto de la anestesia. Creo que un cigarrillo podría ayudar. Están en mi bolso. Cógelos, Jeff. ¿Quieres? Jeffrey se acercó, y tras recoger el bolso, rebuscó en su interior. Elizabeth, que estaba examinándose la boca en el espejo, lo oyó exclamar de repente. Girándose, vio a su marido agitando una diminuta prenda de batista bordada. «Beth». Su tono casi temblaba de entusiasmo. ¿De dónde salió esto? Ella lo miró fijamente. Ese es mi pañuelo. ¿Pero las manchas de sangre? Cariño, no se puede abrir un absceso sin que sangre. Pero Jeffrey, con el rostro radiante, se había dado la vuelta, estrujando el pañuelo arrugado en su puño cerrado. Así que eso es todo, por fin. La pieza que faltaba del rompecabezas. Estaba paseándose de nuevo, murmurando para sí mismo. Encaja a la perfección, la imagen está completa. La imagen del hombre, el único hombre que pudo haber planeado y llevado a cabo semejante crimen. Se giró hacia su esposa. Beth, cuando nos encontramos con Cass anoche, en la puerta de su apartamento, ¿notaste algo raro en él? Bueno, parecía terriblemente desaliñado. No. No es eso. La impaciencia aceleró la voz de su marido. Quiero decir, ¿le pasaba algo en la boca? Claro. Se le olvidó ponerse la dentadura postiza. Cielos. ¿Te diste cuenta? Elizabeth dijo con calma. Cariño, no hace falta que grites como un toro furioso. Pensé que era obvio para todos. En fin, ¿qué importa? Ya lo sabrás. Espetó Jeffrey. Casi corrió hacia el teléfono y marcó un número. Soy Blackburn, pásame con el jefe. Tamborileó con dedos impacientes, mientras el auricular crujía y zumbaba en su oído. Entonces, el familiar gruñido de Reed sonó al otro lado. ¿Tienes alguna idea, Blackburn? Escuche, jefe. No haga preguntas, pero comuníquese con Conroy, el forense, de inmediato. Dígale que busque bajo la dentadura postiza de Cass una pequeña incisión en la encía, hecha con una lanceta de dentista. Pero, Jeff, quiso protestar el inspector. Y ahora le daré un consejo. Contacte a todos los dentistas de esta ciudad. Encuentre al que, anteayer, le abrió un absceso en la boca a Cass. Como no sanó, Cass lo volvió a llamar anoche. Encuentre a este dentista, y encontrará al hombre que vimos saliendo del ascensor. Mejor aún, encontrará al verdadero asesino de Ferdinand Cass. Y llámeme, jefe. Le espero. Arthur Harkness dejó la revista, bostezó levemente y miró su reloj de pulsera. Las diminutas manecillas marcaban las 11:15. Se levantó, y acercándose al reloj de la repisa, estaba a punto de darle cuerda, cuando llamaron a la puerta. Harkness frunció el ceño, dudó un instante, como si quisiera ignorar la llamada, pero luego, cambiando de opinión, se dirigió a la puerta y la abrió. Blackburn y el inspector jefe estaban en el umbral. Buenas noches,
caballeros. El tono del explorador reflejó su sorpresa. ¿No quieren pasar? Gracias, gruñó Reed al cerrarse la puerta tras ellos. No le mantendré despierto mucho tiempo, señor Harkness. Pensé que le interesaría saber que hemos atrapado al asesino de Cass. ¿Asesino? Los ojos negros del hombre recorrieron rápidamente los rostros de sus visitantes, pero no tenía ni idea. ¿No quieren sentarse? Señaló un cómodo diván. Jeffrey se sentó, sin apartar sus ojos del explorador. ¿No tenía idea de que fue un asesinato, señor Harkness? Claro que no. Dudó un momento y luego dijo, y al parecer fue brillantemente ejecutado, ¿no es así? Sin duda. Jeffrey encendió un cigarrillo. Salvo por el inevitable error que todo asesino acaba siempre cometiendo. Es increíble cómo los criminales nunca aprenden. De repente, sacó un pañuelo manchado de su bolsillo. Verá, nuestro asesino contaba con entrar primero en esa habitación y llevarse esto. Desde su posición contra la puerta, el inspector dijo bruscamente. Está confundiendo al señor Harkness, Blackburn. Empiece por el principio. Muy bien, Jeffrey se recostó en el sofá. Verá, Harkness, cuando nuestro asesino planeó la muerte de Cass, quería que pareciera lo más inexplicable posible. Francamente, quería que pareciera casi magia negra. Porque allí estaba él, sentado, hablando con 3 testigos, mientras Cass era ejecutado en la habitación de al lado. Porque le había tendido una trampa brillante a Cass, y ese caballero cayó de lleno en ella. Harkness, con su cuerpo ágil y tenso, observaba a Blackburn, como un perro de exhibición observa a su amo. Se pasó rápidamente la lengua por los labios secos. No. No entiendo. ¿Sobre la trampa? Preguntó Jeffrey. Bueno, es bastante sencillo, pero ingenioso. El día anterior, a Cass le habían abierto un absceso en la encía. Cuando la incisión no cicatrizó, Cass mandó llamar a su dentista. Y lo que era más importante para el asesino, Cass no podía usar su dentadura postiza sin sentir un dolor considerable. Por lo tanto, la guardaba en un vaso de agua, sobre una mesita junto a su cama. Siéntese. Ladró Reed con brusquedad. Harkness se había incorporado a medias, y miraba a un lado y a otro, como un animal atrapado. Mientras se relajaba de nuevo en su silla, Blackburn continuó. Así que nuestro asesino diluyó, en ese vaso de agua, yuca venenosa, sabiendo perfectamente que en el momento en que Cass retirase la dentadura del vaso y se las pusiera en la boca, el veneno entraría al torrente sanguíneo a través de la herida de la encía. Jeffrey sonrió, una sonrisa fría y sombría. El sudor brilló en la frente del explorador. Levantó una mano temblorosa y se lo secó. No tiene pruebas, dijo con voz ronca. Tengo pruebas suficientes, Harkness. Usted era la única persona, además de Cass, que sabía de ese veneno. Nos contó esa tontería sobre magia negra, para despistarnos. Mintió, al decir que no sabía nada sobre la identidad del visitante de Cass. Encontramos al dentista, y dice que estuvo usted presente en esa habitación, mientras él trataba el absceso de Cass. Su último comentario fue de enfado, porque Cass se negó a obedecer sus instrucciones sobre el tratamiento del absceso. Mintió sobre eso, y sobre este pañuelo. Harkness suspiró levemente, y su cuerpo pareció relajarse en la aceptación de la derrota. Sí, caballeros, mentí. Asesiné a Cass. Podría haberlo hecho semanas antes en Brasil, pero quería que sufriera algo de las torturas que le infligió a mi hermana. Miró a ambos hombres uno por uno. Como ninguno habló, continuó con voz cansada y resignada. Cass se casó con Eleanor por su dinero. Si entró en contacto con gente extraña, fue gracias a que su marido se la presentó. Él la obligó a servir de anfitriona a esos decadentes, que en realidad eran sus amigos, no los de ella. Le infligió otras degradaciones mentales y físicas, de las que no quiero hablar ahora. Al final,
redujo a mi hermana a un estado mental tan lamentable que se quitó la vida. De este modo, ese miserable pudo disfrutar de la fortuna de Eleanor tras librarse de ella. Sin embargo, la muerte de Eleanor siempre estuvo en la conciencia de ese hombre. Cuando le llevé conmigo a la expedición por la selva del Amazonas, me las arreglé para inocularle poco a poco el terror a lo sobrenatural, haciéndole presenciar aquella ceremonia del Piai y sugiriéndole que el fantasma de Eleanor se había manifestado para anunciarle su muerte en una fecha concreta. Después de eso, ya de regreso, una pizca del perfume favorito de mi hermana en el dormitorio fue suficiente para hacerle temblar de miedo. Espero que Cass sufriera la misma agonía mental antes de morir que sufrió Eleanor. Creo que fue así, pues escuché el pánico manifiesto en su voz al gritar el nombre de mi hermana en esos últimos momentos. La voz de Harkness, animada por su relato, volvió a bajar el tono. Eso es todo, caballeros. Reed tosió brevemente. Tendrá que venir con nosotros, Harkness, y hacer una declaración oficial en el cuartel general. Estoy listo. El rostro arrugado por el sol del explorador estaba pálido, pero no había inestabilidad en sus movimientos mientras se levantaba. Quisiera ir a buscar mi sombrero y mi abrigo al dormitorio. Sin esperar permiso, entró y cerró la puerta. Pasaron 2 minutos. Tarda mucho, ¿no crees, Blackburn? De pronto, como si una idea repentina hubiera cruzado por su mente, el inspector se levantó y corrió hacia la puerta. Harkness, salga. Gritó. Pero no obtuvo respuesta. Al inspector le costó abrir la puerta del dormitorio, pues el cuerpo del explorador yacía tendido en la entrada. En un lado de la cara, un profundo rasguño era claramente visible. Apretado con tanta fuerza en la mano helada, que tuvo que separar los dedos para recuperarlo, Reed encontró una pequeña flecha de madera, que tomó con precaución. ¿Está muerto?, preguntó Blackburn, acercándose rápidamente al inspector y observando por encima de su hombro el cuerpo de Harkness. Sí, mira esto, dijo mostrándole la punta de flecha envenenada. Decidió matarse con la yuca venenosa, igual que hizo con Cass. «¡Qué historia tan terrible!», dijo Elizabeth, cuando más tarde su marido le narró el desenlace de los hechos. Así que Harkness mató a Cass para vengar a su hermana Eleanor. Sí, repuso Blackburn. Y en cierta manera, fue una venganza perfecta. Cass era un canalla que empujó a su esposa hacia la locura y la muerte, y Harkness hizo que él mismo acabara su vida, atormentado por el remordimiento y el terror. Ambos permanecieron en silencio durante unos minutos. Bueno, cariño, dijo Elizabeth con un suspiro, creo que a los dos nos hará bien distraernos un rato. ¿Qué te parece si vamos al cine? De acuerdo, querida, respondió Jeffrey con una sonrisa. Pero nada de El amante cautivo. Esta noche, la película la elegiré yo. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.